tal? Mi nombre es Aleida Villavicencio y me complace acompañar al doctor Cuervo en una cápsula más de Educación para la Salud. Cuéntenos, doctor, ¿de qué nos va a hablar en esta ocasión? El tópico va a ser vejez y pobreza. La razón por la que escogí este tópico es que 8 de cada 10 muertos por la COVID-19 son adultos mayores. La pobreza en nuestro país, en México, según cifras del Coneval, pobreza por ingresos, debido a que el ingreso económico de esta persona está por debajo de la línea de pobreza, afecta al 48.8%, esto es 61 millones de personas, según cifras de 2018. La línea de pobreza extrema por ingresos afecta al 16.8% de la población mexicana, que equivale aproximadamente a 21 millones de personas. De ahí, pues, que la población en situación de pobreza anda, de acuerdo a Coneval, alrededor de poquito más de 50 millones, 52.4 millones de personas. La población en situación de pobreza extrema afecta al 7.4% de la población total en 2018. Esto equivale a 9.300.000 personas. Sin embargo, investigadores independientes como Araceli Damián, que utiliza lo que ella denomina el método de medición integrada de la pobreza, considera que estas cifras no reflejan la realidad de lo que está ocurriendo en nuestro país. Ella menciona 3 estratos de pobreza: indigencia, el 23% de la población la padece; pobreza intensa, el 21% de la población lo padece; de modo que en pobreza extrema tenemos a un 44.7% de la población total mexicana, y en pobreza moderada a un 32%. Lo que en pobreza total afecta en el país al 76% de la población mexicana, de acuerdo a estas estadísticas. Ella misma, en una revista llamada Acta Sociológica, en 2016 publicó un estudio específicamente dirigido al grupo de población de 60 años o más. Los números que ella utilizó para hacer los estratos de indigencia, pobreza intensa y pobreza moderada en aquella publicación, se reflejaban las estadísticas en el país hasta 2014. La población de 60 años o más que vivía en indigencia en nuestro país hasta 2014 era de 23%. El porcentaje de población de 60 años o más que vivía en pobreza intensa, 22.5%, y en pobreza moderada, 28.5%. Esto es el 74%, poquito más del 74% de la población de 60 años vivía en pobreza. ¡Wow! O sea, en México podríamos decir que estadísticamente edad adulta es sinónimo de pobreza también. Para efectos prácticos, sí, 7 de cada 10 adultos mayores de 60 años viven en algún grado de pobreza. ¿Qué impacto tiene esta situación en la salud? Que pudiera parecer obvio, pero habría que destacarlo, porque además acaba de comentar que durante la COVID, los efectos de la COVID, la mayor cantidad de personas que han perdido la vida son adultos mayores. Así es. ¿Esto se debe a la pobreza, se debe a la edad? Porque muchas veces la perspectiva que nosotros tenemos, por lo que se dice en los medios y en algunas redes, es simplemente que la enfermedad ataca mayormente a los adultos,
pero en un momento dado no estamos especificando por qué la mortalidad de los adultos es tan fuerte. Es una población más vulnerable por el efecto acumulativo de los procesos biológicos que nos llevan al envejecimiento. En parte, pero en parte las deficiencias socioeconómicas fruto de la pobreza tienen un impacto gravísimo. Si estamos hablando de que el 74% de adultos mayores de 60 años vive en pobreza, esto es 7 de cada 100, casi 8. Si a eso le añadimos que el impacto en la economía de la COVID-19, de la pandemia, ha sido la de generar un desempleo espantoso, como quizás incluso superior al visto en la década de 1930 por la Gran Depresión, esto va a llevar a muchísima más gente a la indigencia, a la pobreza intensa y a la pobreza total. El impacto en la salud, simplemente debemos de tomar en consideración que ser pobre se va a asociar a rezago educativo, a muy pobre o nulo acceso a los servicios de salud, acceso a la seguridad social muy limitado, una inseguridad alimentaria terrible, esto es, la gente que vive en indigencia va a vivir con hambre, la mala nutrición deteriora nuestro estado de salud, nos hace fácil víctimas de situaciones de enfermedad infectocontagiosas, aparte de que no nos mina la capacidad de resistencia de nuestro organismo a otro tipo de enfermedades. La pobreza se asocia a déficits en la calidad y espacios de la vivienda. No tiene el pobre acceso a servicios básicos en la vivienda, agua potable y drenaje. De ahí que lavarse las manos para millones de mexicanos es imposible, porque usas el agua para hervirla y tomarla o para lavarte las manos. Ya ni hablemos de bañarnos y de tener un sistema de drenaje. Entonces, tienes pues, para que el adulto mayor que vive en pobreza sea víctima fácil de una enfermedad como la COVID-19, hacinamiento, carencia de servicios básicos, más inseguridad alimentaria que se refleja en una pésima o muy mala nutrición. Entonces, de alguna manera también estamos hablando de todas las agravantes que se conjugan en un país como México para que la mortalidad haya sido tan fuerte y no necesariamente a los sistemas recomendados de prevención, porque pudieron haberles recomendado utilizar el agua y jabón y lavarse las manos constantemente y el aislamiento y la sana distancia, pero en una condición de hacinamiento y en una condición de completa escasez de servicios y acceso al agua, pues todas estas recomendaciones nada más las escuchas. Así es, en efecto, y si no tienes dinero ni para comer alimentos, tampoco vas a tener dinero para comprar gel con alcohol. Por supuesto, ni un cubrebocas, ni vayamos a cubrirnos más la cara o algún otro tipo de artefacto que en un momento dado nos pudiera proteger de un contagio. Definitivamente, la pobreza, insisto, para mí es la violencia mayor contra cualquier ser humano, no se diga en la población de 60 años o más. Los números son terribles y se refleja, pues, se está reflejando en la morbilidad y mortalidad, porque aparte debemos de tomar en consideración un fenómeno que se está dando en la población en general de no acudir al hospital por temor a contagiarse. Claro. Entonces estamos teniendo un exceso de mortalidad por complicaciones crónicas de cardiopatía isquémica, de hipertensión arterial, de enfermedad cerebrovascular, que
que de el enfermedades adulto, que en un momento dado se pudieran resolver si se acude al médico de manera oportuna. exactamente. Ok. Entonces, además de las muertes por COVID, vamos a encontrarnos con un incremento en las muertes causadas por estas enfermedades, por el miedo que tiene mucha gente a que si soy adulto mayor y me siento un poco mal, pero corro más riesgo yendo al hospital porque me puedo enfermar de COVID y entonces terminan falleciendo en sus casas sin haber recibido atención médica que hubiera podido prevenir la muerte. Así es, en efecto. O una discapacidad total. Por ejemplo, por decir una cosa, el individuo puede sufrir un ataque cardíaco, el término técnico sería un infarto al miocardio. Sobrevive al infarto al miocardio, pero va a ser un individuo que va a quedar discapacitado porque lo más seguro es que dependiendo de la severidad del ataque cardíaco, va a tener disfunción cardíaca crónica. Entonces su calidad de vida va a ser pésima. ¿Usted recomendaría en un momento dado que si uno con un adulto mayor en la casa se comienza a sentir mal porque le subió la presión, porque tiene una condición ya existente que siente que le está generando mayor malestar de lo normal, debe acudir al médico? Sí, tiene que buscar información, acudir a un hospital no COVID y buscar auxilio profesional. No hay que quedarnos en casa porque tenemos miedo, porque eso puede resultar catastrófico y peor. Definitivamente. Y este fenómeno se está observando a nivel internacional. O sea, estamos en la ciudad de Nueva York, por ejemplo, que fue la gran ciudad que sufrió un embate terrible de morbilidad y mortalidad por la COVID-19, se ha observado en el lapso de marzo a mayo, particularmente, prácticamente el doble de muertes por enfermedades que habitualmente podían ser resueltas favorablemente. Acudiendo oportunamente al hospital, al servicio de urgencias y ser hospitalizado. Pero el miedo a contraer la COVID hizo que mucha gente se quedara en casa con un infarto al miocardio, o sea, un ataque cardíaco, o con un ataque cerebral, una embolia. El miedo paraliza, doctor. Así es. Y nos puede causar la muerte. Así es, en efecto. Pues no sé si nos quiera dar un comentario final respecto de este tema, doctor. Pues solamente como confesándolo, ¿verdad? Como un individuo privilegiado con autonomía física y mental, decirle a la población que no se vale culpar a nadie en particular porque el hacinamiento, la carencia de servicios, la inseguridad alimentaria no son del 2018 para acá, son de 30, 40 años de neoliberalismo que destruyó las instituciones, que destruyó el sector salud y que arrasó prácticamente con la seguridad social de los mexicanos. Es un problema sistémico, definitivamente. Pues le agradecemos mucho, doctor, y los esperamos en nuestra siguiente cápsula de educación para la salud con el doctor Juárez. Muchas gracias.